Buenas tardes, profesor y compañeros. En el día de hoy, mi compañera Ámbar Talía y mi persona, Gabriel Ortega, les estaremos presentando la presentación acerca de la afiliación de maternidad y paternidad e impugnación. Ante todo, debemos saber que los puntos que debemos tomar en cuenta es que la afiliación puede tener lugar por consanguinidad o adopción y estas surten los mismos efectos jurídicos. Todos los hijos e hijas son iguales ante la ley y por lo tanto tienen los mismos derechos y deberes que sus padres. La afiliación puede ser probada a través del certificado o acta de nacimiento o adopción una vez registrado o inscrito en el registro civil. La afiliación es eficaz y surte todos sus efectos hasta cuando no se dé una sentencia judicial que pruebe lo contrario. La afiliación puede ser conocida o desconocida. Puede ser desconocida ya que esta es total cuando se ignore la identidad de los padres, mientras que es parcial cuando no se conoce la identidad de ninguno de ellos. Ahora bien, el reconocimiento de la maternidad se puede dar de tres formas: voluntario, legal o judicial. ¿Cuándo es voluntario? Es voluntario cuando tiene lugar, cuando la misma madre haga constar la afiliación con la inscripción del certificado de nacimiento en el registro civil. ¿Cuándo es legal? Es legal cuando se presume para todos los efectos legales, cuando se pruebe cumplidamente el hecho del parto y la identidad del hijo o la hija. Ahora, por último, ¿cuándo es judicial? Es judicial en todo caso en el que sea negado o no haya tenido lugar su reconocimiento, siempre y cuando se acredite en el respectivo proceso. Para entender un poco mejor a qué nos estamos refiriendo, les daremos unos ejemplos. Un ejemplo en el voluntario sería: Rosa Muñoz llegó a la sala de parto del Hospital Santo Tomás, donde dio a luz a una niña. Cuando el funcionario del registro civil le llevó el acta de nacimiento, Rosa Muñoz lo firmó de forma voluntaria, porque esa es su hija, de forma consanguínea, quedando la niña registrada en el acta de nacimiento con el nombre de Elena Muñoz. Un ejemplo para el reconocimiento legal sería: Rosa Muñoz, al momento de dar a luz, muere. Los únicos representantes es la doctora Elena Sanjur y el director médico José Castro. No aparece ningún familiar de la difunta. Por lo tanto, aquí el acta la firma el director médico José Castro, la doctora Elena Sanjur y la enfermera Tilcia Delgado, que firmó como testigo. Por último, un ejemplo en el reconocimiento judicial de parte de la maternidad sería: Rosa Muñoz fue demandada por Juan Pérez para que reconozca a su hijo Luis Pérez. En este caso, cuando Rosa Muñoz comparece previa cita al juzgado seccional de familia, donde quedó radicado el expediente, Rosa Muñoz, bajo la gravedad del juramento, negó que el niño Luis sea su hijo de forma consanguínea. En este caso, el juez tuvo que pedir la prueba concluyente del ADN, dando como resultado el 99.99%. En razón de este resultado, lo que hizo el juez fue que emitió la sentencia reconociendo al niño Luis como hijo de Rosa Muñoz y ordenó que la misma se inscribiera en el registro civil para su validez, quedando el niño registrado como Luis Pérez. Después de haber dado este último ejemplo acerca del reconocimiento judicial, debemos tener en cuenta que la maternidad también podrá declararse judicialmente cuando exista escrito indubitado de la mujer en que expresamente reconozca su maternidad, cuando la maternidad resulte indirectamente de sentencia civil o penal, y por último, cuando el actor se halla en posesión del estado del hijo o la hija.
de la madre demandada justificada por actos directos de la misma. Siguiendo con el tema de la maternidad, debemos saber qué es la impugnación de la maternidad. Por impugnación de la maternidad, debemos saber que es alguien que trata de probar que una persona no es la madre o alguien que pretende demostrar que es la verdadera madre. Esta impugnación admite pruebas directas como la de testigos y documentales. Siguiendo con el punto de la maternidad, debemos saber qué es la impugnación de la maternidad. Por impugnación de la maternidad debemos entender que es alguien que trata de probar que una persona no es la madre o que pretende demostrar que es la verdad. Esta impugnación admite pruebas directas como los testigos o documentales. Siguiendo con la misma línea, otra definición un poco más entendible acerca de la impugnación de la maternidad es la impugnación que hace la madre, que hace pasar o hace pensar que ese hijo es suyo. Para esto debe probarse la falsedad del parto o la suplantación del pretendido hijo verdadero. Después de haber conocido la definición de impugnación de la maternidad, debemos tener en cuenta de quiénes pueden impugnar la maternidad. Después de haber dicho ciertos puntos, le daremos algunos ejemplos. Como primer punto tenemos que al hijo o hija presunto para reclamar su verdadera identidad. Un ejemplo sería, María Castillo reconoció voluntariamente en el registro civil como su verdadero hijo al niño Juancito. 15 años después, Juancito se entera que esta no es su verdadera madre biológica, sino que su verdadera madre biológica es Rosa Muñoz. En razón de esta noticia, Juancito, como presunto hijo, accionó en demanda de impugnación a María Castillo para buscar a su verdadera madre, que en este caso sería Rosa Muñoz. El siguiente punto tenemos que es al padre supuesto y a la madre supuesta para desconocer al hijo o hija presunto. Un ejemplo sería de Telma Muñoz y Asael Castillo, 15 años después del nacimiento, presumen que José no es su hijo consanguíneo. En razón de esta presunción, Telma y Asael Castillo accionan en demanda de impugnación contra el niño José con el fin de desestimar todos los derechos legales de José. Como siguiente punto también tenemos a los verdaderos padres para conferirle a él o a sus descendientes los correspondientes derechos de su familia. Otro ejemplo sería que Juana y Pedro González, después de 20 años de tener en casa a Ismael González, se enteran que su verdadero hijo consanguíneo no es Ismael, sino que es el vecino Asael Castillo. En razón de esta noticia, Juana y su esposo Pedro accionan en demanda de impugnación el apellido de González que lleva Ismael para entonces reconocer a su verdadero hijo, Asael Castillo, para otorgarle a este último todos los derechos legales. Sucesivamente ya no será Asael Castillo, sino Asael González, hijo de Juana y Pedro González. Como último punto tenemos que a toda persona a quien la maternidad putativa perjudique en sus derechos sobre la sucesión testamentaria o el intestado del supuesto padre y madre. En este último punto y como último ejemplo o supuesto tenemos que Ismael González se enteró que la menor, Telma, de 16 años de edad, no es hija de sangre de su difunto hermano Sergio González, sino que Sergio la reconoció como su supuesta hija de sangre porque así se lo había dicho su cuñada Silvia Domínguez, esposa del difunto, en razón que Ismael
no quiere que la menor Telma tenga participación en la herencia de los bienes de su hermano Sergio, acciona en demanda de impugnación el apellido González que su hermano le dio a la menor Telma. Después de haberles dicho quiénes pueden impugnar la maternidad, ahora les debemos decir quiénes no pueden impugnar la maternidad. Las personas que no pueden impugnar la maternidad son aquellos mencionados en los puntos 2 y 3 después de haber transcurrido 5 años contados desde la fecha del parto, salvo que se trate de un hijo o hija presunto en cuyo supuesto no hay lugar a la prescripción. Otros que no pueden impugnar la maternidad son aquellos mencionados en el punto número 4. Ellos no van a poder impugnar la maternidad después de los 60 días contados desde aquel en el que el actor haya conocido el fallecimiento de dicho padre o madre. Transcurridos 2 años, no podrán alegarse ignorancia del fallecimiento. Otros que no van a poder impugnar la maternidad son aquellos que hayan formado parte del fraude del falso parto o suplantación. Aprovechará en manera alguna el descubrimiento del fraude, ni aún podrán ejercer en relación al hijo o hija el derecho de patria potestad o para exigirle alimentos o también para suceder en sus bienes por causa de muerte. Bueno, ahora comenzaremos con la paternidad. Tenemos que saber que la paternidad está establecida en nuestro Código de Familia en el artículo 252, que nos habla que la paternidad puede ser reconocida de 3 formas. Su reconocimiento voluntario, su reconocimiento legal y su reconocimiento judicial. Tenemos que saber que el reconocimiento voluntario está registrado en el Código Civil en su artículo 254, que nos habla que el reconocimiento voluntario de la paternidad es aquel que se realiza propio del padre, del hijo e hija. Podemos también venir y hablar sobre unos ejemplos de aquel reconocimiento voluntario de papá. Ejemplo, Juan Pérez compareció a la sala de paternidad del Hospital Santo Tomás, donde su esposa Rosa Muñoz parió a la niña Elena Muñoz. Una vez el funcionario del registro civil la llevó a su acta de matrimonio a Juan, la firmó dándole el apellido voluntariamente. La niña quedó registrada en acta como Elena Pérez Muñoz. También tenemos el reconocimiento legal. El reconocimiento legal está tipificado en el artículo 265 de nuestro Código de Familia, que nos habla que el reconocimiento legal es aquel que tiene lugar por ministerio de la ley con base a la presunción legales. Otro ejemplo que podemos hablar de este reconocimiento legal es que, poniendo ejemplo, Rosa Muñoz se casa embarazada con Juan Pérez. Después de 7 meses de matrimonio, Rosa Muñoz dio a luz a un niño, José. El niño se presume que es hijo de Juan Pérez porque nació después de los 80 días y antes de los 300 días. Esto lo vamos a aclarar más tarde. También tenemos el reconocimiento judicial, que nos habla en el artículo 272, que es cuando el hijo o la hija que no haya sido reconocido por su padre tiene derecho a exigir judicialmente el reconocimiento de paternidad. Tenemos como ejemplo del reconocimiento judicial que Juan Pérez se niega a reconocer a José como su hijo. La madre de José, llamada Rosa Muñoz, lo demanda judicialmente en razón de la negatividad de Juan Pérez. El juez ordena que se hagan los exámenes de ADN y como resultado positivo, el juez dicta la sentencia de reconocimiento judicialmente que Juan Pérez es padre biológico del niño, José. En la sentencia el niño queda siendo José Pérez Muñoz. Esta sentencia, para que tenga validez, tiene que inscribirse en el registro civil. Ahora, tenemos aquí el reconocimiento judicial de la familia, que es el flujograma. Aquí podemos entender que lo que le venía explicando antes del reconocimiento legal, que es cuando el niño nace después de los 180 días y hasta los 300 días después de celebrarse el matrimonio. Aquí podemos observar, y también cuando el niño nace dentro de los 180 días.
Tenemos la tercera parte que nos dice, por ejemplo, hoy, 15 de junio, se divorció, pero está embarazada y 5 meses después se casa. Entonces, en el artículo 268 del Código de Familia nos habla y nos dice, si la mujer cuyo matrimonio ha sido disuelto contrae nuevas nupcias dentro de los 300 días siguientes a la fecha de la disolución, estando embarazada, la paternidad del hijo o hija que naciese después de celebrado el nuevo matrimonio se determina conforme a las siguientes reglas. Entonces, esto es lo que queremos que vean aquí. Aquí habla que si nace dentro de los 300 días se presume que es del anterior, que si nace antes de los 180 días también se presume que es dentro del anterior, del anterior marido, y si nace después de los 180 días se presume que es del siguiente marido. También se presume que es del anterior marido cuando hay que contar 300 días después de la separación legal. En el artículo 269 nos habla que el hijo o hija se presumirá del marido, sin embargo, se permite el reconocimiento del hijo o hija de una mujer casada previa autorización judicial, para cual se requiere la comprobación de los hechos conducentes a justificar que el esposo no es el padre. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si una mujer está casada y tiene un hijo, puede el verdadero padre biológico reconocerlo, si tiene pruebas científicas que demuestren que es el esposo de esa mujer, y no el padre de la criatura. Por eso tiene que tener la autorización del juez. En el artículo 70 nos habla de que el que haya sido sancionado por los delitos de estupro, incesto, rapto o violación se presume padre de hijo o hija de la víctima, cuando el ilícito coincida con el periodo de la concepción del hijo o la hija. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todo el hijo producto de estupro, violación, incesto, rapto no se puede presumir hasta tanto el que cometió el delito no sea sancionado. Es decir, si el proceso todavía está, entonces no se puede presumir que es su supuesto padre. Acá tenemos la impugnación de la paternidad. Primero, para hablar de la impugnación de la paternidad tenemos que saber qué es. Es una acción legal en la cual se elimina el vínculo jurídico de la filiación que une a un padre y a su hijo. Aquí ¿quiénes pueden ejercerla? Pueden ejercerla el hijo o la hija presunto, la madre o el supuesto padre, el padre verdadero o quien se encuentre legalmente afectado por el acto de simulación de paternidad, también los herederos de aquel y de estos. La acción de impugnación prescribe en el plazo de 1 año contando desde la inscripción de la paternidad en el registro civil. En el caso que la persona estuviera fuera del país, en mayo se empezará a contar desde la fecha de su retorno al territorio nacional. Tenemos también un ejemplo de impugnación en paternidad, como que el señor Ismael Ortega se enteró que el niño que tiene con Rosa Díaz, del nombre Pedrito Ortega, no es su hijo consanguíneo, sino que Rosa Díaz le puso el apellido Ortega para obtener la pensión alimenticia. En razón de esta noticia, el señor Ismael accionó una demanda de impugnación contra el menor Pedrito Ortega. Acá tenemos lo que es el hijo póstumo, que es el hijo que nace después de la muerte de su padre. Este nos habla de que el muerto el padre, la mujer que creyese embarazada podrá denunciar a los que, de no existir el hijo póstumo, sería llamado a suceder al difunto, y los que estén interesados pueden pedir todas las medidas necesarias para asegurar que el parto sea efectivo y ha tenido lugar en el tiempo en el que el hijo debe ser tenido como tal. También nos habla de que la denuncia deberá hacerse dentro de los 30 días siguientes al conocimiento de la muerte del marido, pero podrá justificarse y disculparse el retorno cuando el juez con conocimiento de causa así lo declare. Muchísimas gracias.